Que el Señor les bendiga en esta noche. Les damos la bienvenida al estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. Y en esta noche vamos a estar estudiando la lección 9. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y está basado en los Salmos 149 y 150. Esta que te habla es la pastora Vilmarías Córdoba, pastora de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150, versículos 6, la parte A. Los objetivos de la lección en esta noche es explicar la importancia de adorar a Dios, discutir el uso de la música en la adoración, presentar los salmos como fuente de inspiración y de adoración. Y el vocabulario en esta noche, la primera palabra es inescrutable. Esta expresión se usa para referirse a una idea y objeto que no se puede saber ni averiguar. Magnificencia. Esta palabra, que proviene de una raíz que significa grande, se define como grandeza y en su sentido negativo como ostentación. La tercera palabra de vocabulario es salterio. En su sentido literal es un instrumento musical que consiste en una caja prismática de madera más estrecha por la parte superior, donde está abierta, y sobre la cual se extienden muchas hileras de cuerdas metálicas que se tocan con un masillo, con un plectro, con uñas de marfil o con el uso de las manos. Y la cuarta palabra es címbalos. Címbalos es un instrumento musical muy parecido o casi idéntico a lo que son los platillos, que usaban los hebreos, los griegos y los romanos en algunas de sus ceremonias. En estos momentos queremos leer el texto bíblico. Va a haber una porción que se va a leer en el Salmo 149, luego se va a leer el Salmo 150 y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González hace lectura de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Hermosa es su palabra. Al final del salterio se encuentran los salmos que están dedicados a la alabanza y a la adoración del Dios de Israel. Dios se ha revelado en los actos de liberación a favor de su pueblo. Dios ha revelado su carácter. Esto quiere decir que ha dejado ver cómo es Él, manifestando su amor, su justicia, su bondad, su misericordia y su poder a favor de su pueblo y para bendecir a toda la humanidad. El Salmo 149 es un himno de alabanza individual. El Salmo 150 es un himno de alabanza comunitaria que exhorta a toda la humanidad, a todo lo que respire, a alabar y bendecir el nombre del Dios de Israel. La fe cristiana entiende que ese Dios, que es el único y verdadero, se ha revelado en su Hijo Jesucristo, en la persona histórica Jesús de Nazaret. Por medio de la obra, de las enseñanzas, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, de Cristo el Señor, podemos profundizar en el conocimiento de Dios que se reveló en el Antiguo Testamento.
El Salmo 149, que ya fue leído, del 1 al 5, y el Salmo 150, los primeros 6 versículos. Aquí vemos que estos últimos salmos, hasta el 150, que es el último del Salterio, exhortan al pueblo a alabar o a cantar al Señor. Y estos salmos formaban parte de la oración matutina diaria en el templo. Así que se cantaban o se oraban de manera, ¿verdad?, en la mañana en el mismo templo. Estos salmos alternan alabanzas por la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel, que es, ¿verdad?, ahí lo vemos en el Salmo 149, y también el pueblo da alabanzas a Dios por la creación, que lo vemos en el Salmo 150. El Salmo 149 es un himno de alabanza individual que comienza con un voto de adoración a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Invita a entonar un cántico nuevo que recuerda los triunfos de Israel en la salida de Egipto. El salmo reconoce a Dios como hacedor, como creador y como rey. Y continúa invitando al pueblo a adorar a Dios con danzas, con panderos y con arpa. El origen de la alegría del pueblo es la alegría que Dios siente por su pueblo. Dios siente contentamiento con su pueblo, y la alabanza da hermosura al pueblo que alaba a Dios con humildad. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista invita al pueblo a adorar a Dios aun cuando estén en sus camas. Esa expresión recalca la continuidad de la alabanza sin que haya una interrupción. Desde la mañana, desde que sale el sol hasta que se pone, toda persona está invitada a adorar a Dios continuamente, en medio del día, en todo lo que hace, y aún en el descanso hay una continua alabanza a Dios cuando ya vamos a dormir. Así que en toda nuestra vida, mientras nuestros ojos están abiertos, debemos alabar, adorar y bendecir el nombre del Señor continuamente. El Salmo 150 es un salmo de alabanza comunitaria, que es una doxología final de todo el libro. Comienza instando a todo el pueblo a alabar a Dios y dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Por un lado, el santuario es una referencia al templo de Jerusalén. Por otro lado, el cielo o firmamento también es un santuario. Pues dice la palabra del Señor en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cosmos también es un santuario, y sabemos que el cosmos es el conjunto de todas las cosas creadas. Cuando miramos arriba vemos el cielo. Depende de dónde estemos ubicados, vemos el mar, vemos las aves, las plantas, todo lo que Dios ha creado para que nos recreemos en esa grandeza y en esa maravilla de su creación, que precisamente no solamente es para nuestro deleite, sino que por medio de su creación somos sustentados, porque el Señor da todo lo que necesitamos a través de todo lo que nos rodea. El versículo 2 insta al pueblo a alabar a Dios por sus acciones y por su carácter. Dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Así que el salmista hace una invitación para alabar a Dios, para recordar y agradecer sus intervenciones en la historia de Israel. ¿Y qué recuerda el pueblo de Israel? Que Dios lo liberó cuando estuvo cautivo en Egipto. A la misma vez también les recuerda, luego de esta liberación, la conquista de la tierra prometida. En cierto sentido, el exilio impuesto por el imperio de Babilonia fue un momento paralelo al cautiverio en Egipto. Así como los egipcios esclavizaron a los israelitas, también el imperio babilonio llevaron cautivos a muchos de sus líderes, y verdaderamente fue un momento de mucho sufrimiento para el pueblo.
También hubo un momento en que el pueblo hebreo llegó a la tierra prometida y también el pueblo judío regresó del exilio para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Así que estuvieron cautivos y esclavizados en Egipto, pero el Señor los liberó y los llevó a la tierra prometida. El pueblo fue llevado al exilio en un momento dado por medio del imperio babilónico, pero hubo un momento en que ese pueblo regresó del exilio y pudo reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y así queda establecido este paralelo entre el exilio y entre el éxodo y el exilio. Los versículos 4 al 6 detallan los instrumentos que el pueblo de Israel solía usar en la adoración. En primer lugar encontramos la bocina. ¿Qué era la bocina? Era un instrumento de viento que es una especie de trompeta que es hecha con el cuerno de un carnero. En segundo lugar, otro instrumento es el salterio, que como ya definimos al principio era un instrumento musical que consiste en una caja de madera con la parte superior abierta sobre la cual hay muchas hileras de cuerdas metálicas y entre muchas cosas se utilizaban las uñas de marfil y también las manos para tocar este instrumento. En tercer lugar estaba el arpa, que también se conoce como la cítara o la lira, y la vemos en diferentes momentos del Antiguo Testamento donde se menciona este instrumento. En cuarto lugar está el pandero, que es un instrumento de percusión y era una especie de tamborín que se sostenía y se golpeaba con la mano. Se usaba como acompañamiento para el canto y para la danza. Y el pandero se asocia con la alegría, con el gozo y aparece acompañando la alegría de los festejos. En quinto lugar encontramos los instrumentos de cuerdas. En sexto lugar el texto menciona la flauta y la flauta se usaba en las procesiones festivas, en momentos de regocijo nacional, pero también se usaba en los funerales. En séptimo lugar vemos el címbalo. El salmo concluye exhortando a todo ser vivo, a todo lo que respire, adore al Señor, quien nos ha dado la respiración, es decir, el hálito de vida. Si estamos vivos es porque Dios nos formó y porque Dios nos sustenta y porque Dios cada día nos ayuda, nos guía, nos liberta, nos da su bendición. Así que hay muchas razones para continuamente adorar el nombre del Señor. Y ya yendo a la aplicación, esta lección nos anima a profundizar en la fe, de manera que podamos conducir nuestra vida cristiana de una manera que agrade al Señor. La primera enseñanza es que debemos considerar la importancia de agradar a Dios y que ésta sea de su agrado. Así que cuando adoramos a Dios lo hacemos porque le amamos, pero también queremos agradarle. La mayor parte de los cultos dieron comienzo a celebrar un lugar o un objeto que el pueblo entendía que tenía poder espiritual o un significado religioso. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo los patriarcas y esos hombres y mujeres que Dios iba llamando buscaban un lugar donde adorar a Dios y erigían un altar para agradecerle a Dios por sus cuidados, por su dirección, y lo hacían, ¿verdad?, santificando ese lugar donde estaban. Dios se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras y por la persona histórica de Jesucristo, del Dios encarnado, que nació en el hogar de José y María. El Señor ha dejado muy claro que no necesita ni desea que hagamos imágenes suyas para facilitar la adoración. Por eso la Biblia en el primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Que quede claro, no necesitamos imágenes para adorar a Dios. No necesitamos un lugar sagrado específico para adorar a Dios. Por eso cuando el templo fue destruido, el pueblo de Israel tuvo que aprender a adorar a Dios donde quiera que estaba. Sufrió cuando el pueblo de Israel sufrió grandemente con la destrucción del templo. El templo en el cual adoramos a Dios para nosotros tiene un gran significado. Pero si en algún momento no podemos llegar al templo, como ocurrió en la pandemia, podemos adorar a Dios en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Cuando vamos en el carro, donde quiera que vamos, podemos adorar a Dios. Así que no necesariamente o de manera esencial necesitamos un lugar sagrado donde adorar a Dios.
Tampoco necesitamos objetos sagrados. Nosotros como iglesia cristiana no, ¿verdad? No bendecimos objetos, sino que solamente bendecimos el nombre de nuestro Señor. Sabemos que como cristianos Dios está presto a escuchar nuestra oración en todo tiempo y en todo lugar. Y siempre nosotros, ¿verdad?, hacemos referencia a que el templo donde vamos, donde asistimos, es muy importante para nosotros. Nos gusta que esté bien puesto, que esté limpio, que esté hermoso. Y siempre, ¿verdad?, diferentes grupos de la iglesia muchas veces van allí, ¿verdad?, a poner el templo hermoso, y nosotros pues damos gracias a Dios por esas personas y por ese lugar donde podemos adorar. Pero sabemos, ¿verdad?, que en momentos dados, donde quiera que estamos, el Señor está. Por eso es necesario considerar la manera como Dios desea que le adoremos y cómo a nosotros nos gusta adorar. Aunque parezca increíble, muchas congregaciones cristianas enfrentan controversias y hasta divisiones porque distintos grupos desean imponer su estilo de adoración sobre los demás. Y aquí, cuando hablamos de adoración, nos estamos refiriendo más bien a cómo alabamos a Dios, ¿verdad? Qué cánticos utilizamos dentro del culto, porque la adoración sabemos que es toda nuestra vida rendida en servicio a Dios. Pero a veces, ¿verdad?, en términos de los cánticos, de las preferencias musicales, pues a veces hay divisiones. Hay personas que prefieren un estilo tradicional, prefieren los himnos, prefieren que no haya muchos instrumentos musicales, algo solemne. Y hay otras personas que les gustan los cánticos contemporáneos. Pero nosotros no podemos, ¿verdad?, imponer nuestro estilo sobre el estilo de las demás personas, ni menospreciar a una persona por la forma en que adora a Dios. Dios, ¿verdad?, nos libre de esto, porque el Señor siempre mira nuestro corazón. Y aunque ciertamente los himnos tienen una riqueza, un mensaje y son hermosos, nosotros no podemos, ¿verdad?, decir que se adora a Dios de una manera mejor con un himno que con un, ¿verdad?, con un cántico contemporáneo. Hay que tener cuidado. Sí es importante lo que dice la letra. Sí es importante que cuando adoramos a Dios a través de los cánticos, veamos que sean cánticos cristocéntricos, cánticos que adoren y bendigan el nombre de Dios, y que nunca se dé un culto a la persona ni al ministro, ¿verdad?, que esté cantando, o al grupo de alabanza que esté también facilitando el que podamos conocer de esos cánticos. Así que lo importante es que el Señor siempre mira nuestro corazón. Así que cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo desea Dios que le adoremos?, la mejor respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24, cuando el Señor Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana, y Él le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debe quedar muy claro que lo importante es buscar a Dios en espíritu y en verdad, ya sea que adoremos con himnos o con cánticos de adoración, con música suave o con sonidos más fuertes. ¿Por qué? Recordamos que Dios le dijo a Samuel: yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y miren, usted y yo no podemos ver el corazón ni conocer el corazón de un ser humano, pero el Señor conoce cada vida y cada corazón. La segunda enseñanza de esta lección es que podemos usar música en la adoración. En momentos dados, ¿verdad?, cuando los primeros misioneros vinieron a Puerto Rico, hubo una pugna entre que los cánticos en la iglesia debían darse a capela, esto es, ¿verdad?, sin ningún instrumento musical, y que ellos veían que esto era verdaderamente lo agradable a Dios. Cuando se encuentran que un grupo, ¿verdad?, de aquí de la isla, de Puerto Rico, comenzaron a usar instrumentos, y aquí hubo una pugna y unas divisiones, ¿verdad? Sabemos que en los inicios pues las personas entendían las cosas de diferente manera, pero precisamente estos salmos nos ayudan a ver lo que Dios le agrada. Así que, ¿por qué afirmamos esta enseñanza? Y como ya dijimos, a través de la historia de la iglesia,
Diversos grupos han prohibido el uso de instrumentos musicales en el culto cristiano y esto ha provocado divisiones. Se han dividido las congregaciones donde algunos preferían adorar con instrumentos y otros preferían adorar sin instrumentos, que es lo que se conoce a capela. Estas controversias son innecesarias. Así lo vemos en el Salmo 150, que nos invita a alabar a Dios con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. No quiere decir que si alguien, ¿verdad?, prefiere o escucha una alabanza en el piano o a capela sea malo. Nosotros sabemos que lo que a Dios le agrada es que lo hagamos de corazón y que le adoremos en espíritu y en verdad. Los salmos son fuentes de adoración y una herramienta útil para la iglesia. Nos enseñan que debemos alabar a Dios en forma personal o individual y también en forma comunitaria. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos los cristianos, donde quiera que estemos, la iglesia adora a Dios expresando sus sentimientos más profundos. Por todas estas razones, estos dos salmos, el Salmo 149 de manera individual y el Salmo 150 de manera comunitaria, nos invita a adorar a Dios. Dice, todo lo que respire, adore y alabe al Señor. Y dice, ¿verdad?, todos los instrumentos que se usaban en ese tiempo. Quiere decir que Dios lo que quiere es que le adoremos de corazón, que estemos unidos, que podamos amar a nuestros hermanos aun cuando tengan estilos de alabanza diferentes a nuestra preferencia. Pero lo más importante es que el Señor mira nuestro corazón. Por todo esto, adoremos a Dios. Y el resumen en esta noche es que las ideas principales de esta lección son que debemos considerar la importancia de adorar a Dios y que ésta sea de su agrado. No necesitamos imágenes para adorar a Dios, no necesitamos lugares sagrados, ni necesitamos objetos sagrados. Dios está presto a escuchar nuestras oraciones en todo tiempo y en todo lugar. Y también está presto a escuchar nuestra alabanza, nuestros cánticos. Lo importante es la forma como Dios desea que le adoren, no la forma como a nosotros nos guste adorar. Dios busca que los seres humanos le adoremos en espíritu y en verdad, ya sea que le vemos a Dios con himnos o con coros de adoración, con música suave, con sonidos estridentes. La Biblia dice con toda claridad cómo podemos ver en el Salmo 50 que podemos alabar a Dios con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Los salmos son fuente de adoración y una herramienta útil para la iglesia. La iglesia adora a Dios, expresando sus sentimientos más profundos, con las expresiones artísticas y con las expresiones religiosas. Y queremos orar todos juntos en esta noche para que el Señor nos permita a que desde que nos levantamos hasta que estamos en la cama, alabar y adorar el nombre de Dios, cantarle cánticos a su nombre, sean himnos, sean cánticos contemporáneos. Lo importante es que lo hagamos para exaltar el nombre de Dios. Y queremos orar todos juntos en esta noche. Padre Santo y Padre bueno, te adoramos y te bendecimos y alabamos tu nombre. Te damos loor, oh Altísimo. Cantamos a ti sabiendo que eres el amoroso Creador que nos has dado la vida. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos por todo lo que has hecho. Te alabamos por quien tú eres, Señor. Te alabamos por tu carácter, revelado de forma definitiva por medio de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y en esta noche queremos recordarte que el viernes 29 de octubre los jóvenes a las 6 de la tarde, que dice a las 7:30, pero a las 6 de la tarde van a estar en una película, ¿verdad?, tipo drive-in. Así que para más información te puedes comunicar con la hermana Marilis Montes. Y el sábado, una actividad también muy importante, es la actividad que vamos a tener a cabo en la calle 1 de la urbanización Valles de Manatí y la barriada San José, entre la calle 1 y la barriada. Y es la actividad del sábado 30 de octubre de 4 a 8 de la noche, que son los Yo Soy de Jesús, donde habrá 8 estaciones interactivas para toda la familia. ¿Verdad? Lo vamos a hacer con todo el protocolo de seguridad y el uso de mascarilla que es requerido. Así que te invitamos a estar participando en familia de estas estaciones interactivas gratis, y va a ser una tarde de mucha bendición. Y recuerda separar el espacio dominical para el próximo domingo 31 de octubre, que a las 9:30 tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Lilian Sánchez. La adoración está a cargo de Sammy y Glenemis Romero.
predica esta servidora y nos gustaría verte de manera presencial, pero si no pudieses llegar hasta la iglesia, te invitamos a que nos veas a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.